el límite que impide que las rentas de vivienda en la Ciudad de México aumenten por encima de la inflación anual es constitucional. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero el tema sigue abriendo debates sobre la asequibilidad, la informalidad y la inversión en un mercado con fuerte déficit habitacional. Vamos a platicar del tema con el vicecoordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Él es Diego Garrido. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Diego. Rogelio, ¿qué tal? Igual Darío. Aquí estamos Oye, a la orden. Diego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que la Suprema Corte pues dictaminó esto? Bien, mira, en principio lo que la Corte determinó es una reforma que sucedió hace poco tiempo en el Congreso de la Ciudad, solamente para establecer como el límite de tope para las rentas que fuera conforme a la inflación. Algo que ha avanzado perfectamente en el Congreso, ya la Corte lo está avalando, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo viene cuando la jefa de gobierno hace un anuncio de que enviará a nuestro Congreso una ley de rentas justas y asequibles, le llaman ellos. Y aquí el problema no es el incremento que se establecerá año con año, cuánto puede pues, subirte tu renta. El problema aquí con esta nueva ley que pretende enviar la jefa de gobierno es que te va a decir de arranque en cuánto puedes rentar tu inmueble. Y esto, desde nuestra óptica de Acción Nacional, de la oposición, es que se está vulnerando un principio básico que es el derecho a la propiedad privada. Porque el gobierno no puede decirte qué hacer con tu propiedad, si rentarla, por cuánto tiempo y en cuánto monto, en qué porcentaje y sobre todo en qué precio. A ver, si el mercado está fluctuando en ciertos estándares en ciertas zonas, el gobierno no tiene por qué imponer otros esquemas que no son de su intromisión. Y lo digo en términos de que si tú quieres poner una casa, un departamento en renta, el gobierno no tiene por qué decirte en cuánto lo tienes que rentar tú. Eso es un tema contractual, interpartes. En el derecho civil y la historia milenaria que tiene el contrato de arrendamiento da la oportunidad, la facilidad a las partes para que juntos puedan llegar a un acuerdo y digan ellos en cuánto quieren rentar. Uno provee el bien, el inmueble, y el otro provee el pago respectivo. Aquí lo que está sucediendo, si pasa esta ley de rentas, es de que el gobierno le está quitando la facultad a los propietarios, a las personas, a los individuos, a cualquier ciudadano que puedan poner un pago de renta fijado por ellos, sino que tengan que ahora estar siendo rehenes de los dictados administrativos. Y aquí lo complejo de todo esto es cuando no hay definiciones concretas respecto de qué significa estos conceptos que están dando como zona de tensión de inmobiliaria. Zona de tensión inmobiliaria. ¿A qué partes de la ciudad le van a llamar que hay tensión inmobiliaria? ¿Cuándo van a decir ellos que va a haber especulación o no? ¿Cuándo una renta es justa o cuándo no es justa? Ahora, el gobierno subjetivamente, sin ningún criterio objetivo, por supuesto, sin ningún criterio certero, va a definirte cuáles son los montos de renta. Y esto lleva a que efectivamente se esté vulnerando así tu derecho a la propiedad privada. No puede meterse el gobierno con tus cosas. Tú puedes rentar tus cosas como tú quieras y al precio que tú quieras. De hecho, ya ha habido antecedentes en México y en otras partes del mundo, lo hemos hablado también aquí, como el control de rentas o el congelar rentas nos lleva a un efecto totalmente contrario al que se desea. Todo esto lo hacen para que haya más vivienda asequible, más gente pueda rentar, más gente pueda vivir en zonas céntricas de la ciudad. Pero el hecho de que controle rentas, pues, ¿qué va a ocasionar? Que el propietario, evidentemente, no ponga su casa, su departamento en renta, porque ya lo toparon y ya no va a tener una ganancia. Lo mismo sucedió en Barcelona, lo mismo sucedió en Nueva York, en el centro de Barcelona, en Nueva York. ¿Y qué pasó? Que la gente, pues evidentemente dejó de rentar sus inmuebles. Entonces hubo menos oferta. ¿Qué pasó también en el centro de la Ciudad de México cuando congelaron las rentas? Que efectivamente ya no hubo inversión en toda esta parte centro. Y ahí vemos las bodegas, las vecindades abandonadas, porque
ya no podía ser sostenible el soportar estos grandes inmuebles con este poco dinero que les pagaban de renta. Claro. Ya lo vimos también como en Berlín la propia el Tribunal Constitucional declaró que no era viable, no era constitucional el fijar rentas de esta forma. Entonces, como vemos, se está yendo por una ruta equivocada el gobierno, solamente está queriéndole meter el diente al patrimonio familiar, al patrimonio particular, al bolsillo de los ciudadanos, cuando ellos son los que tienen que generar mecanismos para que haya más vivienda. No le tienen que trasladar el costo al ciudadano, al particular. Es el gobierno el que tiene que hacer lo necesario Por para que haya supuesto. más vivienda. Diego, y en ese sentido, ¿cómo explicas que no haya oferta de nueva vivienda en la Ciudad de México? Todo se deriva desde hace veintitantos años, 28 años, que López Obrador emitió el Bando 2, en donde dijo que solamente se podrá construir vivienda hacia arriba, vivienda en vertical, en la parte central de la ciudad, que es Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y en estas alcaldías en particular. Sí. Entonces, prohibió que se construyera en toda la demás parte de la ciudad y con el Bando 2 hizo que solamente los desarrolladores pudieran construir en esta zona. Entonces concentró todo ahí y ahí justamente es cuando se da el colapso después de toda la construcción. Lo que se tiene que hacer es abrir el mercado, que el gobierno permita la construcción en otras partes de la ciudad, que el gobierno invierta en infraestructura de movilidad, de agua, de seguridad, de parques, jardines y demás, en Iztapalapa, en Sí. Gustavo Madero, en Iztacalco, en Beca Arranza, en otras partes, para que la ciudad también crezca de forma ordenada en otras zonas y haya estos polos de desarrollo. Lo que no hay es una ruta del gobierno. Solamente prometen construir 200,000 viviendas en este sexenio, pero no tienen cómo, ni siquiera tienen suelo en donde construir. Por eso se está dando también la expropiación a partir de los ocupas, los invasores, los grupos de choque que están tomando predios auspiciados por estos grupos de izquierda, por este partido en el gobierno, Sí. para que les estén expropiando a los propietarios y de ahí quieran construir inmuebles del INVI. Por eso es todo un tema que no ha tenido cómo solucionar el gobierno y ahora el costo se lo quiere trasladar a los propietarios para que den rentas a bajo costo. Eso no es la forma y eso solamente está afectando el patrimonio de los mexicanos. Y esto sería un presente negativo terrible, porque lo pueden replicar en todo el país. Imaginemos que en todo el país el gobierno sea el que diga en cuánto se puede rentar una casa, un departamento. Pues ya no habrá necesidad de expropiación, porque el Ujú. gobierno será el que controla el mercado y el gobierno es el que controla tu propiedad, no tú que tengas la facultad de poder decidir en cuánto puedes rentar o no tu propiedad. ¿Qué tanto ha avanzado o cuál es la hoja de ruta para la aprobación de esa ley de rentas asequibles? Mira, no nos ha llegado todavía al Congreso, lo han estado anunciando, anunciando, pero yo creo que ellos mismos saben el riesgo en el cual pueden incurrir, incluso en la inconstitucionalidad de esta pretendida ley de rentas, y por eso me parece que no la han enviado. Pero ya lo anunciaron, estamos a la expectativa de que llegue la propuesta de la jefa de gobierno y por supuesto les digo que la vamos a combatir con todo, porque esa no es la mecánica, esa no es la ruta, porque insisto, va a haber menos oferta, menos gente va a poder tener posibilidad de rentar una casa, un departamento en un buen lugar, porque los dueños van a cerrar el mercado, los dueños ya no van a poner sus cosas a la renta, sus casas a la renta. Entonces esto realmente al que termina afectando en última instancia es aquel que está buscando una vivienda, un lugar digno donde rentar, donde vivir. Debemos dejar que el mercado fluctúe como siempre ha sido y debemos dejar que nuestro derecho civil y los acuerdos entre partes subsistan como milenariamente han subsistido y así sostener nuestro andamiaje del sistema jurídico con certeza jurídica, con independencia de decisiones del gobierno. No se tiene por qué meter el gobierno, insisto, en lo que es tuyo y en tu propiedad. Claro. ¿Ustedes tuvieron algún diálogo con la Corte, Diego, en este sentido para, pues, ver, como tú lo acabas de expresar, pues las inconveniencias de poner topes a las rentas en la capital del país? Fíjate que no fuimos convocados, no se nos dio audiencia, simple y sencillamente la Corte hizo su análisis a partir de una petición incluso de los actores respectivos. Y déjame decirte, anunciarte también algo muy peligroso. Sí. Dentro de lo que determinó la Corte fue
matizar un pretendido registro de contratos de arrendamiento que se debe de dar digitalmente al gobierno de la ciudad. Es decir, la ley te está obligando a que si tú tienes un contrato de arrendamiento, obligatoriamente lo registres en esta plataforma digital. Y esto, lo dijo la Corte, es muy riesgoso porque le estarías dando datos personales de cuántos metros es, de cuánto es el costo de la renta, de dónde recibes el pago de la renta y diversos factores que pondrían en riesgo incluso tu seguridad. Ahí cualquier persona, pues acaban de hackear al SAT, acaban de hackear al INE, acaban de Sí, hackear al gobierno y pues ahora que también los delincuentes tengan toda tu información claro. de dónde rentas y en cuánto rentas, pues es evidentemente muy riesgoso. La Bien, Corte ahí me parece que acertó porque dijo, sí podría existir este registro, pero solamente con un dato de ya. quién renta y a quién le renta, y con eso es suficiente. Diego Sin embargo, Garrido, desde mi óptica sigue siendo algo excesivo. Diego Garrido, vicecoordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días, buenas tardes, más bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos.